Seres humanos que se autodestruyeron en la mente y se volvieron a reconstruir. Se reconstruyeron y se convirtieron en grandes monstruos de la humanidad. Grandes leviatanes, lestrijones, como se narraría en las epopeyas de la Ilíada o la Odisea. Deleuze, Guattari y Orán, mentes que se destruyeron en el abismo y en el caos, que se hicieron cuerpos sin órganos, como es la obra de Deleuze, el cuerpo sin órganos o ribosoma. Se destruyeron, mentes que quedaron en el abismo del infinito, donde las profundidades humanas no pueden llegar. Mentes que analizaron el poder como Michel Foucault, que le dieron un análisis al poder y al panotismo que vivimos hoy, que es un panotismo enfermizo. El mundo de hoy es el gran hermano. El mundo de hoy es la teoría de la vigilancia sobre la vigilancia y el panotismo y la incertidumbre constante. Y estábamos hablando de la clonación, de esa clonación y de esos tipos de clonación. Una clonación que ha llegado a esta posmodernidad y que no es nueva. Una clonación que inició con la oveja Dolly, que era una clonación biológica. Una clonación que también se da de manera robótica. Y ya la explicamos cómo. A través de un chip recogen el cerebro de una persona, crean piel sintética, órganos robóticos y le inyectan ese chip. Y así le dan vida a ese clon robótico. Pero está la clonación de hologramas. La clonación en 3D. La clonación del avatar en 3D. Es decir, a través del mundo cibernético, del mundo virtual. La clonación criptográfica. Y muchos dirán, pero profe, ¿y cómo es esa clonación? ¿Cómo es esa clonación? ¿Cómo se da eso? Eso sí será de la inteligencia artificial. Sí está llegando esa clonación. Cientos de seres humanos están siendo clonados en hologramas. ¿Recuerdan ustedes películas como la de Rápido y Furiosos, donde Paul Walker, el actor, falleció? Pues las últimas escenas las recrearon a través de la clonación de hologramas. Es decir, de captar imágenes de esa persona, de haber recogido la criptografía o el código morfológico de esa persona en la programación algorítmica, en el lenguaje algorítmico. Eso es clonación de hologramas. Crear un holograma, crear la imagen virtual de una persona no estando en un lugar, no estando en una parte y pudiéndola hacer movimientos, hacer gestos. La clonación de hologramas y muchos estamos asistiendo a eso. Es la inteligencia artificial, es la posmodernidad que ha llegado.
Y eso ya lo decía Deleuze y Guattari en El cuerpo sin órganos, en Ribosoma, ya predecían ese ser humano que se destruye en películas, en series animadas, creando hologramas, es decir, creándose a sí mismo, haciendo culto de su cuerpo, haciendo culto de sí, como lo decía Michel Foucault, la creación de hologramas, la creación del avatar virtual de esa persona. Y empresas estadounidenses ya han desarrollado diversas películas, diversas series sin necesidad de que el actor o el protagonista esté actuando o esté en cuerpo ahí, sino que son escenas recreadas donde se crea un holograma o una clonación del holograma de esa persona. Eso lo estamos viendo en esta posmodernidad. La clonación de hologramas en la inteligencia artificial y en la tecnología 3D. Pero esa clonación de hologramas puede derivarse y puede pasar por diversas etapas. Se puede utilizar para la política, para la religión, para el derecho, para la cultura. Entonces tenemos una clonación biológica, que ya la expliqué, una clonación robótica y una clonación de la inteligencia artificial. Fíjense todo lo que ha implicado la clonación, todo lo que implica el clon, la llegada de la clonación a través de las inteligencias virtuales. Es decir, que esta persona que les puede estar hablando aquí puede ser una clonación. Yo puedo ser una clonación, es decir, no puedo estar aquí. O quizás esta no sea la voz mía. O quizás este no sea yo y haya otro clon de mí. O quizás es una parte de mí que ya murió. Yo era otro y nació otro Byron, otro clon. Eso es lo que va a llegar el ser humano posmoderno va a ser así, va a tener tantos clones. Un clon de mí cuando estoy alegre, un clon de mí cuando estoy triste, un clon de mí. Los clones, la clonación, de los cuerpos a través de la inteligencia artificial, la clonación a través del 3D. La clonación. Y de la clonación pasamos a lo que son los robots o las máquinas. La construcción de máquinas. Lo que es la mecatrónica. Y en la última época estamos viendo unas máquinas inteligentes. Máquinas tan pequeñas como un chip. Y en ello podemos investigar los chips que está produciendo Corea del Norte, los chips que está produciendo Tailandia. Son pequeños aparatos que cada vez se asemejan a la nanotecnología. Chips
o pequeñas máquinas, las cuales ya hay investigaciones o experimentación para que nanotecnológicamente operen el cuerpo. Es decir, del tamaño de la aguja, de la cabeza de la aguja de un alfiler, le ponen un chip a usted aquí, nanotecnológico, un nanorobot, y él recorre su cuerpo y hace la operación de ese cuerpo. Pero está también la idea de crear una nanotecnología para reducir la población mundial, para hacer reducción de la población mundial, es decir, para bajar pequeños robots nanotecnológicos que ingresan al sistema y podrían provocar la muerte de esa persona. Parte de estas vacunas también están siendo diseñadas y esta tecnología está lista para ponerse a la experimentación, y dice que gran parte de muchas enfermedades es la gran experimentación, que son nanobots que están ingresando y que ponen en el colapso los órganos, causan cánceres. Tales las personas que biológicamente de un momento a otro o en cuestión de días resulta invadido de cáncer, en un cáncer terminal. Se está experimentando a través de la robótica, se están creando chips y nanotecnología. Seres humanos que de un momento a otro cambian su comportamiento. Es decir, que entran a ser manipulados o que están siendo manipulados. No solamente es una enfermedad cerebral, también es una manipulación robótica que cambia el comportamiento de esa persona, que transforma a ese ser humano que era un ser humano en otro ser humano. Esa transformación es una transformación que se está buscando y se está investigando desde la robótica. ¿Recuerdan el proyecto Brain? El chip que está inyectando Neuralink en el cerebro, que le están inyectando a sus seres humanos. Ahora va a llegar un momento donde esa robótica o donde esa programación neurolingüística ya no va a tener necesidad de nanobots, ni de inyecciones, ni de chips en el cerebro, sino que a través de la visión se va a hacer la programación neurolingüística para que ese ser humano actúe, para que esa persona se vea evocada a actuar, a ir en pos de, hacer como. Esos son los sistemas o estados posmodernos que van a manejar las mentes posmodernas. Lo que decía la servidumbre voluntaria de Ennio Lavoetie, como una gran multitud, como una gran cantidad de gente puede tener el mismo comportamiento, sencillamente porque van a funcionar como abejas de un panal, donde la posibilidad de pensar críticamente se va a anular cada vez más, se va a restringir cada vez más. El pensamiento libre
cada vez se va a restringir más. Ese cuerpo, esa mente cada día más va a ser sin órganos, sin posibilidad de pensamiento, como lo diría Deleuze. Cada vez más nos vamos a ver evocados más y más y más al vasallaje. Al vasallaje. Porque quienes piensen libremente volverán esos juicios de la cicuta. Volverán esos juicios de Giordano Bruno. Volverán esos juicios de Galileo Galilei. Y la robótica, las máquinas están siendo diseñadas para reemplazar la mano humana. Cada vez la mano humana se ve restringida. Se ve que desaparece más porque las máquinas están proliferando. Y la digitalización de esas máquinas, la inteligencia de esas máquinas, cada vez en el software, en la programación, en el lenguaje de programación, se les incorpora muchos más mensajes y funcionan de una manera diferente. Cada vez el ser humano se ve más despojado, se ve más alejado. El mundo posmoderno es un mundo de las máquinas, de la tecnología, de la mecatrónica, de la digitalización, de la electrónica, de la electricidad. Cada vez las máquinas tienen más control y la voluntad de poder, como lo diría Michel Foucault, se ve más reducida. Un hombre subordinado a las máquinas. Un hombre dependiente de las máquinas. Un hombre con unos porcentajes reducidos y dependiente de las máquinas. Pero las sociedades secretas saben esto. Pero el ecumenismo, el movimiento religioso que está uniendo todas las religiones en una sola, también lo sabe. Pero el ecumenismo político, que es un solo movimiento político, como en el nazismo, también lo sabe. Y el nuevo orden mundial ha llegado. Ha llegado. La robótica, la revolución de las máquinas. Los televisores inteligentes. Televisores con nanotecnología. Con realidad virtual incluida. Televisores que recrean y cambian escenas de acuerdo al pensamiento o a lo que quiere la persona. Televisores con programación en vivo que cambia por el lenguaje algorítmico, el lenguaje de la programación neurolingüística. Ordenadores que tienen capacidades de almacenamiento más grandes que el cerebro humano que haya habido sobre la Tierra y que haya manejado la inteligencia. Estamos viendo esa revolución de la quinta industria ya, de la sexta, de la séptima. No sabemos a dónde está la revolución industrial porque las máquinas están avanzando. Miremos estas grandes retroexcavadoras que trabajan en Chile, por ejemplo, que son son unas volquetas de unas toneladas inmensas. Las retroexcavadoras que trabajan con el oro
son máquinas inteligentes de una inmensidad, de un tonelaje, de unas proporciones. De nunca antes había habido una revolución de las máquinas, de la robótica como está habiendo hoy. Pero ¿qué le hace falta a la robótica? ¿Hacia dónde debe avanzar la robótica y qué es? Los robots que estamos viendo que son semejantes a seres humanos todavía le falta mucho. Especialmente no tanto en incorporar las habilidades de pensamiento, sino en lo que está haciendo el ChatGPT, que es fenomenología. El ChatGPT ya le incorporaron parte de la fenomenología y al DC también. Pero el ser humano es fenomenológico, es decir, tiene la habilidad de pensar, de curiosear, de la capacidad de asombro, la inventiva. Y eso todavía le cuesta al ChatGPT y al DC. Y todavía falta un robot que tenga los mismos movimientos de un ser humano. O que pueda moverse a grandes velocidades como el colibrí. Es decir, construir un robot de ese tamaño como el colibrí y que pueda hacer esos movimientos. Esa tecnología ya está. Está en manos de unos pocos, pero todavía no la quieren entregar. Y ya la revelaron algunos seres paranormales que no son de este planeta. Ya hay la posibilidad de construir animales, de construir aves, peces robóticos que se muevan a grandes velocidades, que cumplan misiones, que vayan a las profundidades. Pero todavía esa tecnología no se ha desarrollado visualmente, es decir, que el ser humano la pueda ver. Es decir, la robótica de hoy en la actualidad todavía está muy atrasada. En muchas partes ni siquiera es una ciencia que se dicta en los colegios. Cuando la robótica en esta posmodernidad, en la revolución de las inteligencias artificiales, en la llegada de las inteligencias artificiales, la robótica debiera ser un área de vital importancia que se dicta y que se experimenta. Porque los avances en robótica han sido muy pocos, especialmente en estos países que están en desarrollo. La robótica ha funcionado muy lento, muy despacio. En robótica hemos avanzado en los chips y en el almacenamiento, en los conductores. Pero en la clonación robótica no hemos avanzado nada. No se ha avanzado. ¿Y qué es la clonación robótica? Crear un robot semejante a mí, por ejemplo, que pueda mover manos, que pueda pensar, que pueda tener, que sea humanoide o animaloide, que sea animalado, que por ejemplo crear un robot como un colibrí, crearlo como una paloma, como un águila, reproducir eso en la robótica. Pero las ciencias de la robótica ha estado subordinada. Es una materia que se dicta como proyecto y que los materiales no los hay. Que los materiales no se brindan, que no se enseña a utilizar la robótica, la electrónica, la electricidad, la digitalización. Y esto debiera ser una materia en las instituciones educativas, debiera ser una carrera, entregarse gratuita en las universidades. La robótica. La robótica. La creación de robots, la creación de máquinas. Hoy sí se han creado muchas máquinas para las grandes industrias.
pero no se ha creado una robótica humanoide, es decir, una robótica semejante al ser humano, todavía no ha sido visible.